Ahí Maru nos avisa que tenemos ya en comunicación a nuestra primera entrevistada, que tenemos el placer de saludarla a Claudia Vernaza, que es diputada nacional y que nos está escuchando ahora. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Nadia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Justo estábamos hablando un poquito de la situación actual con el tema del aumento de casos. Y para nosotros es un gusto que, bueno, vos como diputada nacional puedas atendernos y puedas contarnos también cómo se está trabajando desde diputados. Así que principalmente te queríamos consultar. Nosotros somos de Loma de Zamora y sabemos que nos estuviste visitando esta semana. Así que, bueno, qué importante que puedas recorrer el territorio, ¿no? Bueno, yo soy parte del territorio, sí. Nunca me consideré ajena. Sí. Vivo en él, sí. Vivo en la zona sur del Gran Buenos Aires y desde allí participo de organizaciones de la comunidad y me siento hermanada con todas las demás organizaciones. Pero justo se entrecortó cuando me hablabas de un aumento de casos y no llegué a escuchar de qué. No, de los casos de COVID, estábamos hablando de eso, de cómo se está manejando desde el Estado Nacional y bueno, eso básicamente hablábamos. Mira, yo voy siguiendo muy respetuosamente, como todos nosotros, las indicaciones que nos van dando, el distanciamiento sigue, sí. Y bueno, lo hemos escuchado hace pocos días al presidente respecto de que la situación no ha terminado. La verdad que a todos nos cuesta mucho transitar este tiempo, sobre todo a los chicos y a los adolescentes, a los jóvenes que tienen tanto por vivir, que se despliegan en encuentros de recitales, de fiestas, y que no lo pueden hacer. Así que bueno, estamos tratando de llevar este tiempo lo mejor que podemos. Claudia, Mariana Correa te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Claudia, hace unos días, esta semana, estuve presente en las distintas actividades en las que vos participaste acá en Lomas de Zamora, teniendo en cuenta, ¿no?, distintos espacios comunitarios. Sabemos que, vos tenés una trayectoria muy importante en ese sentido, en la organización de espacios comunitarios, incluso de la niñez. A mí me queda un mensaje tuyo con respecto a que no hay hoy en día leyes que, pues en realidad como que las leyes se generaron en el siglo XIX y digamos que quedaron un poco antiguas en ese sentido. Se habla más de la propiedad privada que de lo comunitario. A ver si me podés redondear esa idea. Sí, cómo no. Nuestro Estado se organizó a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, cuando se organizó la nación luego de la batalla de Caseros y luego del triunfo, digamos, de lo que es el centralismo porteño. Y por supuesto, el que triunfó fue un modelo liberal, un modelo que se preocupa más por legislar la propiedad privada y los derechos individuales que la vida en comunidad. Uh-huh. Eso impregna toda la legislación, todo el derecho occidental, y por supuesto el derecho argentino no escapa a esta lógica, ¿no? Uh-huh. Por supuesto está mucho más presente el libre comercio que los encuentros comunitarios en toda nuestra legislación. Uh-huh. Y en todo caso se legisla desde la sospecha, se legisla, todo lo propio del mundo capitalista, porque nuestros estados nacieron al calor del surgimiento de las relaciones capitalistas. Uh-huh. En este contexto, por supuesto que la lucha de los pueblos fue introduciendo en los marcos legales de los estados nacionales, fue introduciendo su propia impronta, los derechos sociales, los derechos comunitarios. En esto la lucha de los pueblos indígenas fue clave, también las luchas del feminismo, del movimiento obrero organizado, y fueron generando como capítulos novedosos, mucho más en la lógica de la vida social y comunitaria, y no tanto en la lógica de lo comercial o de la vida capitalista. Uh-huh. Vos tenés proyectos que falta mucho todavía, y los proyectos de ley que estoy presentando van en el sentido de que el Estado reconozca una relación particular y muy, muy cercana con las organizaciones comunitarias, a las que reconozco en mis leyes como parte del espacio de lo público. Uh-huh. Claro, y por ejemplo, ¿cuáles serían esas leyes? Vos mencionabas 3, ¿puede ser? Mira, el primer proyecto reconoce las respuestas comunitarias
en niñez como respuestas que tienen que prevalecer sobre cualquier otra respuesta institucional. El segundo proyecto postula la creación de un Instituto Nacional de la Organización Comunitaria al estilo del INAES, que promueve, resguarda, fortalece y registra a las cooperativas y mutuales. Bueno, que en el mismo sentido haya un instituto para las organizaciones comunitarias. Y un tercer proyecto que reconoce a los trabajadores y trabajadoras comunitarias con un régimen específico que estaría apoyado por el Estado desde sus programas sociales. Sí. Y qué importante esto, ¿no? El rol desde el Estado de respaldo de todas estas instituciones comunitarias que en general, no sé, pienso ahí, contaba Mariana que por ejemplo estuvieron en un jardín comunitario, que quizás están fuera de la formalidad, ¿no? Qué importante esto de tener un respaldo. ¿Cómo es la presentación? ¿Vos ya los presentaste estos proyectos? ¿Cuándo se tratarían? Mira, los proyectos están presentados, pero la aprobación de una ley necesita de mucha movilización social. De hecho, el pedido del presidente de generar una ley del cuidado va a empujar una futura ley del trabajo comunitario, porque una ley de cuidado va a tener un capítulo referido a los cuidados comunitarios, que lo hacen estas organizaciones, a las que hay que favorecer, a las que hay que facilitarles los trámites con el Estado. Bueno, esto es un largo camino a recorrer. Los proyectos están presentados, pero no se llega con los proyectos al recinto de un día para el otro. Se necesita mucha conversación y mucha movilización social alrededor de su importancia y de la necesidad de aprobarlo. Precisamente a mí me quedó también resonando una frase que creo repetiste en varias oportunidades, que tiene que ver con cómo trabaja el Estado y las organizaciones comunitarias, o sea, qué es suficiente, qué no es suficiente, me quedó mucho esa frase resonando. Sí, yo siempre digo que sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza, porque el Estado puede financiar programas, puede generar infraestructura para la expresión de programas, pero el abrazo a los chicos lo dan las organizaciones, el vínculo amoroso en una casa de puertas abiertas lo proporcionan educadores y educadoras comunitarias, no lo puede proporcionar el Estado. Entonces, la organización comunitaria complementa con su capilaridad y su capacidad de ternura, complementa a los programas públicos. Claudia, buenas tardes, te saluda Lautaro. ¿Cómo estás? La pregunta es, con estos proyectos de ley, que son 3, ¿se busca que el Estado esté aún más presente en ciertos lugares con una mano de estos sectores populares que son los que trabajan? Mira, acá es absolutamente necesario transitar este camino con las organizaciones comunitarias. De hecho, en breve el CENOC va a convocar a un diálogo sobre estos proyectos de ley. Claro. Y vos hablabas de esto de, que se necesita un empuje de las organizaciones, también sabemos, tenemos el ejemplo, yo pensaba en el feminismo cuando vos hablás de esto de la ley de cuidado y el rol que tienen las organizaciones comunitarias, ¿no? Y hace poquito tuvimos una experiencia con el tema del debate por el aborto legal, seguro y gratuito en lo que tiene que ver con el feminismo y con el mover estos proyectos, ¿no? ¿Te parece que esto, lo de las organizaciones, obviamente que desde este gobierno nacional y popular tenemos más prioridad en algunas cuestiones? ¿Cómo ves el tema de la oposición para el acompañamiento y todas estas cuestiones que sabemos que durante 4 años no le dieron mucha bolilla, digamos, a lo comunitario, sino más a lo formal, a lo empresarial? Bueno, una aclaración antes de responderte la pregunta. Nosotros nos miramos mucho en el espejo de la movilización de las mujeres, del feminismo, que lograron poner en la agenda pública la agenda de las mujeres, que antes era una agenda absolutamente invisible. Así que nosotros nos miramos mucho en ese espejo. Y bueno, con la oposición está pasando algo que, me alegro que se les haya pasado la amnesia y de pronto han presentado proyectos en favor del trabajo comunitario. Incluso han presentado un proyecto de ley para pedir que sean vacunados, lo mismo que pedimos nosotros. Así que pareciera que ellos también hoy acompañan al trabajo comunitario. Bueno, me alegro que lo hayan descubierto.
Sí, y más que estamos en un año electoral, entonces van buscando, también se retransforman parecen un camaleón, ¿no? Como van tomando luchas ajenas, quizás por su conveniencia también. Sí, pero si me permitís o si se me permite, prefiero esta postura, digamos, porque yo tengo testimonios escritos y piezas audiovisuales donde ellos dicen que están a favor del trabajo sociocomunitario, así que luego en las comisiones no van a poder decir lo contrario. Sí. Bueno, para ir cerrando, Claudia, no quería dejar de preguntarte cómo es el trabajo que llevas adelante desde el Instituto Patria, también que sabemos que fue una trinchera en estos 4 años también de macrismo que tuvimos y tuvo una organización estupenda también y cercana a muchos y muchas militantes. Bueno, el Instituto Patria, a pesar y aún en contexto de pandemia, nos seguimos formando, las comisiones de trabajo siguen funcionando. De hecho, mañana comienza un taller de la militancia, que, bueno, pueden entrar a la página para inscribirse. Estamos en las últimas horitas de inscripción porque justamente nos estamos preparando para la contienda electoral de este año. Así que seguimos formándonos para una mejor militancia social y política. Bueno, buenísimo, Claudia. Ahí estaremos seguramente cruzándonos y formándonos, porque es muy importante también seguir formándonos desde el Instituto Patria y desde muchos lugares, y seguramente contarás con nosotros y nosotras para mover también esas cuestiones, porque trabajamos mucho desde lo comunitario. Sí, lo sé, la verdad que sentí mucho acompañamiento de Lomas de Zamora en general como una gran cuna de organización comunitaria. Es una gran escuela Lomas, porque además allí nacieron la Federación de Organizaciones Comunitarias, la FOC, que es pionera en estos temas. Así que me sentí muy cómoda entre ustedes. Bueno, siempre sos bienvenida, así que ya te estaremos invitando también porque la verdad que sí, acá tenemos organización por todos lados, así que bueno, cuando quieras sos bienvenida, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes y gracias por esta bienvenida. Bueno, un beso grande. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Y hasta acá escuchábamos a la compañera diputada nacional Claudia Vernaza, que estuvo conversando con nosotras. La verdad que es muy bueno todo el tema de los proyectos y muy bueno esto de sentir tan cerca también a nuestros diputados, a nuestras diputadas, y que se tomen el trabajo de hablar con nosotros y contar en qué andan, ¿no?, con el tema de lo legislativo.